Imaginen por un momento esto. El sistema financiero global ya no funciona para producir riqueza, funciona para sobrevivir. Y esa diferencia cambia absolutamente todo, porque en 2026 ya no estamos viendo una simple desaceleración económica, ni una corrección de mercado, ni siquiera una crisis bancaria aislada. Estamos viendo algo mucho más profundo. Estamos viendo el agotamiento matemático del sistema de deuda global. Hoy la deuda total del planeta supera los 315 billones de dólares. Eso significa más de 3 veces el PBI mundial. Pero el problema no es solamente cuánto se debe. El verdadero problema es en qué moneda se debe. Cerca del 70% de la deuda emitida fuera de Estados Unidos está denominada en dólares, y esto genera una situación extremadamente peligrosa, porque el mundo ya no necesita dólares para comerciar, necesita dólares para sobrevivir. Los países, las empresas y los bancos necesitan conseguir dólares simplemente para evitar el default. Y ahí empieza el vórtice, porque cuanto más escasea el dólar, más fuerte se vuelve. Y cuanto más fuerte se vuelve, más deuda destruye. Es una aspiradora global de liquidez. Ahora bien, mientras el resto del mundo pelea por conseguir dólares, Estados Unidos enfrenta a otro problema. El monstruo fiscal que creó durante décadas finalmente empezó a devorarse a sí mismo. Por primera vez en la historia moderna, el pago de intereses de la deuda estadounidense supera el presupuesto de defensa. Más de $1 trillón al año solamente en intereses. No infraestructura, no crecimiento, no producción, intereses. La máquina ya no trabaja para expandirse, trabaja para alimentarse a sí misma. Y esto marca un cambio de régimen histórico. Durante casi 20 años el sistema sobrevivió gracias a tasas reales negativas. ¿Qué significa esto? Que la inflación era mayor que la tasa de interés. Entonces las deudas se licuaban solas con el tiempo, pero eso terminó. Ahora los acreedores exigen tasas reales positivas, quieren recuperar poder adquisitivo, y eso cambia completamente las reglas del juego, porque cuando el dinero deja de ser gratis, aparecen los verdaderos problemas. Los modelos de negocios que dependían eternamente de refinanciar deuda empiezan a colapsar. Las valuaciones infladas empiezan a comprimirse, y el mercado descubre algo incómodo. Muchas empresas parecían rentables, solamente porque el capital era artificialmente barato. Y acá entramos en una de las partes más delicadas de todo esto, el sistema bancario. Porque los bancos hoy están atrapados, literalmente atrapados. Durante años compraron bonos del tesoro cuando las tasas estaban cerca del 1%. Pero cuando las tasas reales suben, el valor de esos bonos se desploma. Entonces los balances bancarios quedan llenos de pérdidas no realizadas. Y acá aparece la gran paradoja. El bono del Tesoro estadounidense, históricamente considerado el colateral más seguro y líquido del planeta, hoy se transformó en un activo que muchos bancos temen vender. ¿Por qué? Porque si venden, cristalizan pérdidas gigantescas, y esas pérdidas pueden destruir su capital. Entonces ocurre algo increíble. La liquidez existe, pero no puede moverse. Es una especie de congelamiento financiero silencioso, y por eso vemos constantemente a los bancos centrales actuando como bomberos, creando líneas de emergencia, facilidades especiales, rescates indirectos. Pero esas medidas no solucionan el problema estructural, solo compran tiempo. Mientras tanto, fuera del sistema bancario tradicional, empieza a romperse otro sector, el crédito privado. Durante años se vendió como la gran alternativa moderna a los bancos, más flexible, más rentable, más eficiente. Pero en realidad escondía una fragilidad enorme, la ilusión de liquidez, porque muchos de estos fondos prestaron dinero a empresas medianas extremadamente endeudadas, en un entorno que asumía tasas bajas eternas. Ahora esas empresas ya no pueden pagar. Entonces los fondos empiezan a bloquear retiros, activan los famosos gates, las puertas se cierran, y cuando un sistema financiero necesita impedir que sus inversores retiren dinero, lo que realmente está diciendo es que la liquidez era una ilusión, pero lo más peligroso viene después. Muchos fondos ya ni siquiera cobran efectivo.
Aceptan más deuda a cambio, más pagarés, más promesas. Es decir, inflan artificialmente valuaciones mientras la liquidez real desaparece del sistema. Es zombificación financiera. Y mientras todo esto sucede en el centro del sistema, la periferia empieza a incendiarse. Porque cuando las tasas reales en dólares suben, el capital abandona los mercados emergentes, el dinero vuelve a Estados Unidos buscando rendimiento y seguridad. Entonces los bancos centrales del resto del mundo tienen que defender sus monedas usando reservas, queman dólares para evitar colapsos cambiarios, y muchos países ya operan con reservas extremadamente bajas. Algunos apenas pueden cubrir semanas de importaciones esenciales, energía, medicamentos, alimentos industriales, y acá aparece otro problema histórico. El sistema petrodólar empieza lentamente a erosionarse. Durante décadas, gran parte del mundo reciclaba automáticamente sus excedentes comerciales hacia bonos estadounidenses. Eso ayudaba a financiar el déficit norteamericano. Pero ahora ese mecanismo empieza a perder fuerza, y cuando desaparecen compradores estructurales de deuda, el costo financiero explota. Entonces llegamos a la gran pregunta. ¿Qué pasa si la Reserva Federal decide salvar el sistema imprimiendo cantidades masivas de dinero? ¿Qué pasa si intenta duplicar la base monetaria para frenar el colapso? Bueno, ahí entramos en un escenario completamente distinto al de 2008 o 2020, porque hoy el problema ya no es solamente financiero, también es físico. Hay tensiones energéticas, fragmentación geopolítica, problemas logísticos, escasez estructural de recursos estratégicos. Entonces, imprimir dinero en un contexto de escasez no genera crecimiento, genera estanflación, más moneda persiguiendo menos recursos, y en ese punto ocurre algo fundamental. El mercado deja de correr hacia los bancos y empieza a correr fuera de la moneda. Esa es la etapa más peligrosa de cualquier sistema fiduciario, porque ya no hay confianza en la capacidad futura de preservar valor. Y por eso vemos algo que para muchos parece contradictorio. El dólar puede fortalecerse frente a otras monedas, mientras pierde valor frente a activos reales. Porque en una crisis global de deuda, el dólar puede ser el menos malo de los papeles, pero sigue siendo papel. Y esto nos lleva a la conclusión final. Lo que estamos viendo probablemente sea el principio del fin del privilegio exorbitante del sistema financiero, basado exclusivamente en deuda fiduciaria. No significa que Estados Unidos vaya a desaparecer, no significa un colapso instantáneo, pero sí significa que el sistema entró en una fase donde los intereses consumen progresivamente la capacidad de inversión real, y en ese entorno los activos tangibles recuperan protagonismo: tierra productiva, energía, metales preciosos, infraestructura estratégica. No necesariamente como especulación, sino como seguro, porque no dependen de la promesa de pago de un tercero, y probablemente durante los próximos años veamos el surgimiento de sistemas alternativos de liquidación internacional. Nuevos bloques comerciales, acuerdos respaldados por commodities, intentos de reducir la dependencia absoluta del dólar. No porque el mundo quiera destruir el sistema actual, sino porque el propio sistema empezó a mostrar límites matemáticos imposibles de ignorar. Y cuando un sistema financiero necesita cada vez más deuda para sostener deuda previa, eventualmente deja de crecer y empieza simplemente a girar sobre sí mismo, como un vórtice.